Benvingudes i benvinguts a la xerrada organitzada per l'AMAC en el marc del Festival de Film Festival amb les muntadores Lucía Palicio i Miguel Doblado de La vida era eso, dirigida per David Martín de los Santos. I res, com els tenim ja en pantalla, canviaré l'idioma a partir d'ara, hablaré en castellano. Estamos aquí con Miguel y Lucía, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy bien. Buenos días. Gracias a vosotros. Pues, ¿qué os parece si empezamos hablando un poquito de cómo surgió este proyecto, cómo llegasteis vosotros a él y un poco cómo cayó esta decisión de montarlo entre los dos? Bueno, sí que lo contesto yo, Lucía, porque en principio el proyecto este se rodó en 2019, en la primavera del 2019, pero se iba a rodar en el otoño del 18. Lo iba a montar yo y a falta de 2 semanas para el inicio del rodaje, por un problema en una coproducción con Bélgica, se cayó el coproductor belga y se paró el rodaje a 2 semanas. Entonces ya al retrasarse ese tiempo yo tenía compromisos con otros proyectos y me era muy difícil hacer las dos cosas. Así que tenía muchas ganas de hacer la película, la que llevaba 2 años con David hablando de ella, reuniéndonos y bueno, le propuse que la montáramos con Lucía, que ella había trabajado con el productor, tenía una buena relación con ellos y bueno, yo con ella he trabajado muchísimo, tenía mucha confianza y así que decidimos hacerla entre los dos. Y tú, Lucía, ¿cómo te llega esto? ¿Habíais trabajado juntos? Tengo entendido, ¿no? Por vuestro historial laboral que he podido buscar por internet. Entonces, bueno, decidís cómo llega Lucía también al proyecto en este sentido. Bueno, Miguel y yo yo trabajo con Miguel desde que trabajo, o sea que yo súper contenta, claro. Para mí al final fue una oportunidad muy buena y muy contenta de poder trabajar con Miguel, la verdad, como montadora, porque había trabajado con él, pero como ayudante, como becaria primero. Y nada, al final decidimos empezar el montaje a la vez que el director, o sea, con el director en la sala desde el principio, por cuestión de fechas y una vez terminado ya el rodaje. Se rodó en Bélgica y en Almería y entonces empezamos a montar ya con David en la sala. Yo estaba con David en la sala entre semana, Miguel por su cuenta también iba montando, luego Miguel se juntaba con David y Los fines de semana. del proyecto, sí, fue así un poco la dinámica, o sea, íbamos como montando en paralelo, yo por un lado con el director y y Miguel por su cuenta y bueno, y poniendo en común todo el rato, sí. No, acaba, perdón. No, poniendo en común siempre, claro, evidentemente poniendo todo en común, o sea, un poquito diferente, ¿no? Esta peli, el montar desde cero todas las secuencias con el director, pero bueno, o sea, nos permitía también así ganar tiempo por el retraso que también habíamos tenido y bueno, así fue un poquito. Nos pareció lo más práctico, David, también porque no había muchas semanas presupuestadas de montaje y entonces, bueno, para una manera de ganar tiempo fue que David estuviera desde el principio, que, bueno, no es la manera habitual y puede ser incluso un poco incómoda, ¿no? Por lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que la tranquilidad del montador con el material primero, pero bueno, decidimos hacerlo también por calendario. Lucía estaba también en otro proyecto y bueno, lo hicimos de esa manera. Pero luego cuando ya tuvimos todas las secuencias montadas, Lucía y yo armamos el primer corte y a partir de ahí ya sí que nos juntamos los tres, siempre que trabajar y debatir todas las opciones que se nos abrían. Porque, bueno, tú, Miguel, sí que has trabajado en series y por tanto esto del montaje con otra gente, entiendo ¿no? que está más lo tienes como más experiencia. No sé si, Lucía, has podido montar alguna serie alguna vez y también tiene... Sí,
alguna Entonces, pues digamos que este, ¿os ha parecido que es semejante en este sentido montar una serie con otra gente? O en este caso, al ser un largometraje, que no sé si os lo dividíais por secuencias y por un poco bloques narrativos, no sé si creéis que hay estas similitudes o no. Bueno, sí, no. En una serie, vale, soy varios montadores, pero mi experiencia, hay otra gente que trabaja de otra forma, sí que cuando he trabajado en series siempre nos hemos repartido los capítulos. Cada uno se hace responsable de su capítulo. Sí que hay, bueno, otra gente que sí que comparten capítulos. Entonces, en ese sentido, sí que el proyecto, la serie, sí que somos varios montadores y yo me gusta trabajar compartiendo con ellos, enseñándoles el material, ellos me enseñan el suyo, debatimos, proponen, pero no llega al grado de unión que puede haber en este caso, ¿no? Si estamos los dos hablando sobre lo mismo, ¿no? Sobre el mismo material, las mismas secuencias. Y ahora que decís que trabajando junto con el director, con David, él, por cierto, fuimos a la presentación de la película donde estuvo David en sala y donde hizo un coloquio y nos dijo que os dijéramos que os dijera que os quiere un montón y que fuisteis de gran ayuda para este proceso de montaje y por tal y como fue todo. Y hay tres visiones creativas, ¿no? Queráis que no, en esa sala de montaje, en un mismo largometraje. No sé si me podéis comentar conversaciones, ¿no? Que si teníais más, y una pregunta un poco más íntima, de diferencias creativas, de diferencias de estilo, de ritmos, de montaje. No sé si os habéis encontrado con estos debates, o han sido más interesantes, o sea, en algún momento os habéis llegado un poquito a pelear por alguna secuencia. ¿Cómo ha sido este proceso más creativo dentro de la sala entre tres visiones creativas? Yo creo que no recuerdo bien, ¿no? Pero creo que la mayor parte del tiempo Miguel y yo estábamos más de acuerdo entre nosotros que con David. No, no sé. Había veces que los tres teníamos una visión diferente. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, cuantos más ojos, ¿no? Mejor. Y al final, pues siempre pues, es más fácil desempatar. O sea que, pero bueno, no, lógicamente al final era todo muy abierto, todo, o sea, siempre debatiendo con David, él siempre meditaba mucho, mucho cada decisión, siempre estaba abierto a todo lo que le decíamos y bueno, normalmente siempre lo pensaba mucho y al final, pues bueno, decidía, a veces coincidía con lo que nosotros proponíamos, o Miguel o yo, que no siempre era lo mismo, pero y al final él, bueno, pues así iba tomando las decisiones siempre, pero siempre nos preguntaba, ¿y tú? Y entonces, ¿y tú? ¿Y tú? Y luego él lo meditaba mucho y bueno, sí, sí, sí. Ten en Pero cuenta, bueno, David, muy interesante, sí. que este proyecto, de hecho, se rodó en 2019, pero yo creo que el guión llevaba escrito, no lo sé exactamente, voy a decir una cifra, pero puede ser a lo mejor 7, 8 años, ¿no? Es un proyecto que tuvo un gran recorrido, desde que le dieron la ayuda al ICAS, se tuvo que prorrogar, bueno, David llevaba con esta idea mucho tiempo en la cabeza, él la tenía clarísima. Entonces, bueno, llegas después de tantos años, llegas a la sala de montaje y ahí vino bien en este caso que fuéramos dos para convencerle de muchas decisiones que tuvo que tomar y drásticas, ¿no? Y bueno, al ser dos en la misma línea, yo creo que también le ayudó a digerir esas decisiones. ¿Podéis comentar alguna de estas decisiones drásticas? A ver si ahí tenéis algún ejemplo Bueno, en concreto. el prólogo, ¿no, Miguel? Sí, el prólogo, esa fue una decisión, sí que bueno, la película, ¿recuerdas cómo empieza la película ahora, no? La película empieza ahora con el personaje de Petra que está en su casa, le da un infarto y llama. Pues ahí, por ejemplo, había un prólogo antes de su vida cotidiana presentando al personaje y bueno, decidimos que creíamos que nos parecía más interesante empezar la película ya en la acción y al personaje, todo lo que nos había contado ese prólogo, creo que lo íbamos a ir descubriendo. Nos parecía más interesante empezar con ese y darle ese halo de misterio a este personaje, quién es, y ir descubriéndolo en el primer tercio de la película. Y digamos que esta es una decisión que tuvisteis que lucharla un poco
Porque David en la charla comentó que durante este proceso era como si como si le cortaran una pierna o si le cortaran un brazo en plena charla, ¿no? Y él lo explicaba un poco así, pero que para él fue muy positivo, que dijo también que aprendió mucho y que cree que le fue muy bien este proceso a la película, ¿no? Pero en ese momento supongo que cosas tuvisteis que luchar. Lo ha definido muy bien él, no lo creo, Lucía. Yo creo que sí, que sentíamos como el... Joder, tenéis Estaba muy razón. apegado a todo, sí. Pero a ver, es proceso habitual también en una película y que las cosas escritas se ven de una manera y cuando lo ves en imágenes dices, joder, pero ¿cómo no me he dado cuenta que esto sobraba, ¿no? Pero tienes que verlo para... Pero bien, yo creo que no hay ninguna... Y de hecho hay otras decisiones que Lucía y yo más o menos coincidíamos, no tan drásticas, y él nunca las vio y están en la película. Y estoy deseando volver a ver la película porque no he vuelto a verla. No he vuelto a verla porque los procesos finales fue durante el confinamiento y yo no he tenido la oportunidad de volver a verla y no quiero verla en pequeña, quiero verla en grande y estoy deseando verla para ver todas esas decisiones que tomamos o alguna que se nos quedó por implementar, ¿qué tal? Lucía sí ha podido verla, ¿no, Lucía? Sí, yo sí. La vi Recientemente. en la academia, en un pase que hubo de presentación por el Festival de Sevilla, cuando la película participó en el Festival de Sevilla, que no pudimos ir a Sevilla y se hizo un pase paralelo en la academia. Sí. Pues, si queréis, hablamos un poquito más en profundidad de lo que es la película en sí, ¿no? A mí me interesó mucho de la película lo que es el tono, ¿no? Antes en la apresada de la charla yo os he dicho que lloré durante una buena parte de la película y Lucía me ha dicho, pero reíce también, ¿no? Porque también tiene esto, la película, ¿no? Que tiene estas partes más de tragedia o de drama, podríamos decir, y estas partes más de comedia y de desarrollo de personajes. No sé si cómo era el material original, si esto fue algo ya totalmente buscado desde la fase de guión o realmente es algo que fuisteis como nivelando, ¿no? A lo largo de la película, conjunto con David en la sala de montaje. ¿Cómo trabajasteis este tono? Porque es un tono difícil, ¿no? También Bueno, el guión es increíble, el guión estaba increíblemente bien escrito. O sea, era una pasada, yo lo disfruté muchísimo, vamos. Eh, entonces, bueno, yo creo que eso ya estaba ahí. Por lo que decía Miguel antes también, ¿no? Que es un proyecto muy personal de David, que llevaba muchos años trabajando y bueno, y estaba también en el rodaje, en el material que nos llegaba. Yo creo que sí. No sé, Miguel, tú. Yo creo que sí, él lo tenía clarísimo el tono y se veía, ¿no? En el trabajo con los actores, cómo iban evolucionando las tomas y nos sirvió también el hecho de estar con él en el montaje de las secuencias. En el momento que te tirabas 2 días con él analizando tomas, ya sabías el tono de la película, ya sabías lo que quería y luego cuando estábamos por nuestra cuenta ya sabíamos el tono de la película y sí, en ese sentido fue sencillo, ¿no? ¿Y qué tal trabajar bueno, con Petra y Ana, que están espectaculares? ¿Qué tal este trabajo de tomas, ¿no? Este trabajo de tono, explicándonos un poco cómo, desde este punto de vista, ¿no? De cómo seleccionabais las tomas y de cómo era el material que os llegaba de rodaje respecto a los actores, a las actrices. Bueno, bueno, Petra y Ana, increíble, vamos, no, por ese lado. Eh, pues había bastantes tomas en el material, normalmente, y luego solían ser tomas muy largas en las que David intervenía mucho en mitad de la toma. Él iba como, independientemente del trabajo que él haya hecho fuera, ¿no? del rodaje con ellas, eh, o fuera de toma. En las tomas sí que iba guiándolas mucho y con comentarios y, bueno, a Petra fundamentalmente, porque son procesos muy complicados y él buscaba cosas muy concretas y entonces
pues ya te digo, o sea, eso nos permitía también tener muchísimo material y mucho con lo que jugar, ¿no? Porque ellas nos iban dando todo y él iba diciendo cosas y bueno, luego también para él, me imagino, también para él tener opción y poder afinar, ¿no? Luego con nosotros todo, sí. O sea, todo era muy contenido, todas las tomas estaban contenidas, pero sí que había cierto margen para, bueno, para dispararlo un poco o contenerlo todavía más. Y ahí estuvo el trabajo. Pero sí, yo creo que al final siempre estuvo quizá la opción más contenida, ¿no? En toda la película. Que fue algo que hubo ciertos espectadores que, bueno, pues sí que hicimos pases previos y, bueno, había gente que le parecía mejor que estaba contenido de más. Bueno, yo ahí tengo claro que fue la decisión acertada. Es que eso te iba a decir, que la película es como es esto, ¿no? Es esta misma palabra, es como muy contenida porque además tenemos un acto, que no sé si nos lo vamos a destripar, pero tenemos como un suceso muy importante en la primera, podríamos decir, el primer tercio de la película prácticamente, ¿no? Al final del principio del segundo acto, bueno, pasa muy temprano o como mucho en la primera mitad de la película. Y esto luego se desarrolla de esta forma tan contenida, ¿no? Y luego todo lo que pasa después no es una película que busque el melodrama en este sentido, ¿no? Esto con el ritmo de los planos, con el ritmo de todo esto es algo que vosotros buscabais, ¿no? Sí, claro, es que la interpretación estaba ahí, la iluminación estaba ahí, los hechos que pasaban eran contenidos, no había grandes sucesos, ¿no? Más allá de ese que tú has apuntado. Y bueno, pues entonces el montaje creíamos que tenía que ir en esa línea, ¿no? No podíamos nosotros destacarnos respecto al, al resto de la propuesta formal de la película. Y esto lo trabajáis mucho desde el ritmo, ¿no? El ritmo de la película, realmente, con esas imágenes después de cuando ella hace el viaje en la segunda parte de la película. Es un tono muy, ¿no? Muy casi que documental en algún momento, ¿no? Con esos personajes. Esto era algo que le habéis dado mucha importancia, ¿no? No sé si habéis tenido la sensación en algún punto de la película. ¿Cómo trabajáis el ritmo en ese punto, ¿no? Porque tú decías que en los primeros pases que disteis que había gente que os decía que la película era muy contenida. Bueno, esto era una decisión importante, ¿no? Lucía, venga. Pues no sé, pues, la verdad, qué decirte, no sé cómo trabajamos el ritmo, pues en verdad que De estómago, ¿no? es que la película tiene un ritmo interno ya muy marcado, entonces tampoco, o sea, bueno, efectivamente que hay que trabajar en eso, pero no es algo complicado, o sea, no ha sido ese el... Pero bueno, sí, sí, o sea, evidentemente hubo debate sobre esa parte que tú dices del viaje, sobre el ritmo de ese ritmo contenido, pero a la vez que avanza. Y entonces, bueno, al final, pues yo creo que ha quedado bien y bueno, yo qué sé, estábamos los tres a favor de eso, ¿no? Pero vamos, ya te digo que el ritmo interno propiamente de la película ya te pide ese ritmo en el montaje, vamos. Pero bueno, va a parecer también que fue un proceso sencillo, ¿no? Porque la Bueno, situación tan fantástica. Yo creo, o sea, bueno, yo creo que sí que pudo ser uno de los trabajos importantes de la película, ¿no? Que sí que es cierto, como apunta Lucía, que el ritmo interno de las secuencias era el que era y lo respetamos dentro de la medida, pero sí que hubo un trabajo de ritmo, de cómo se sucedían las acciones, que ahí sí que hubo un trabajo importante en la sala de montaje, ¿no? Porque, bueno, pues el primer corte sí que se nos fue un poco largo y sí que, bueno, tuvimos ahí, al final el ritmo es eso, ¿no? Es como las cosas, el tiempo que se dedica a que pasen las cosas. Entonces,
sí que tuvimos que intentamos que las cosas sucedieran un poco más rápidas, ¿no? Y con menos pasos, que de A a B se llegara antes. Pero aún así mantuvimos el tempo que creíamos que tenía que tener esa historia y esos personajes. Sí, sobre todo en la parte central de la película, ahí que es eso lo que decía, ¿no? De que vaya, lo que dice Miguel, que vaya avanzando. Y sí que hay una parte central en la película que, por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Que sí que intervenimos bastante para que avanzara antes y llegásemos al siguiente, ¿no? Más rápidamente, al siguiente acontecimiento importante. No vamos a decir nada, pero... Podemos concretar, si quieres, en la secuencia, sin decir lo que pasa en la película más allá, si quieres, para la gente que la haya visto y diga, vale, es esta secuencia, si quieres. Bueno, pero sin decir lo que pasa es Claro, complicado. es difícil. Yo creo que por ejemplo, estamos de acuerdo, Lucía, que el viaje que se inicia se tenía que iniciar mucho antes. Ahora no sé, creo que estuve repasando antes, yo creo que es que ahora el viaje se inicia alrededor del minuto 40. ¿Vale? Pues en un primer montaje ese viaje ocurría como 20-25 minutos más tarde. Entonces creíamos que era imprescindible que el personaje de María se pusiera en marcha antes. Y fue otro de los retos de la película. Por curiosidad, ¿cuánto duraba el primer corte que teníais en el timeline? Lo tengo por aquí. Bueno, y hay que tener en cuenta, David, que al haber trabajado ya con David, ya había muchas secuencias que estaban bastante ajustadas, que ya se habían quitado frases que empezaban más tarde o terminaban antes, o sea, pero ¿lo tienes por ahí, Lucía? 2:28:30. 20. 2:28:30:20, exactamente. Ahora, al final la película dura 1:48. Bueno, más créditos. Ahora, Lucía, dices que tienes el proyecto ahí. Si quieres, podemos compartir pantalla si quieres. Me dijiste que querías enseñar alguna cosa. Sí, bueno, no, si viene al caso, podemos, no sé. Pasa que tengo por bobinas, no tengo el... Vale. Pero bueno. Vale. ¿Con qué programa, con qué software habéis trabajado? Con Avid. Con Avid. Y esto, el hecho de montar entre dos personas, esto lo facilita. ¿Porque habéis montado a distancia en general o habéis montado en la misma sala? Ambas. Estaba con nosotros Pablo Guirado, que era nuestro ayudante, y él se encargaba de pasarnos todo el material. Los dos teníamos duplicado todo el material y luego pues, compartíamos los bienes simplemente. Teníamos una sala principal, pero luego pues también en casa. Pero sí, luego cuando nos juntamos los tres, estábamos los tres juntos en la sala. Pero bueno, sí, o sea, teníamos un proyecto principal y ahí añadíamos los bienes que hiciera falta si habíamos estado en casa. Y así, ¿no? Bien. Sí. Muy bien. Si queréis, a mí me haría ilusión preguntaros por una secuencia cada uno, si tenéis alguna secuencia no favorita, pero porque haberla trabajado os ha gustado más, la habéis disfrutado, a ver si tenéis alguna preferencia o alguna anécdota, también puede ser sobre alguno de los procesos de alguna secuencia. Lucía, que tú la tienes más fresca la película y me das tiempo para que piense. Yo, mira, la primera secuencia que monté, no sé por qué, porque hace tiempo y entonces no recuerdo bien, fue con David, la del principio de la película, la secuencia 12, 10, 11, 12, 13, principio del hospital. Yo recuerdo bastante la secuencia de la que Verónica le lava el pelo en el baño a María. Preciosa esa escena. Sí, porque es una secuencia que me gustaba mucho ya en guión y me parecía muy divertida, que es como el primer momento de unión así entre las dos y
Y bueno, y recuerdo que sí que le dimos al final bastantes vueltas y bueno, y me parece una secuencia muy bonita la película, me gusta mucho. Yo recuerdo esa con especial cariño. Y yo estoy mirando aquí, tengo aquí la película. Tortilla, Yo, ¿no? sí, yo, Fue la tortilla. sí, bueno, tengo un recuerdo de las escenas con el dueño del bar. No recuerdo el nombre del personaje. ¿Cómo era, Lucía? ¿No recuerdas tú? Luca. Luca. Pues esa secuencia nocturna con Luca, donde beben bichinata y bailan, la verdad que no sé, había un material fantástico, estaban ellos increíbles y lo disfruté mucho en esa escena. Porque hay bastante improvisación, sobre todo en esa parte de la película, ¿no? Puede ser, sobre el set. Decíais que David trabajaba mucho con ellos durante las tomas, pero ¿cómo veíais las Bueno, lo que tomas? pasa es que yo me refería más a tomas más introspectivas, más en la que el personaje de María está en silencio y tiene que transmitir ya tanto solamente con la mirada y con su cuerpo, ¿no? No tanto en otras escenas que son más con más acción. No tengo yo no sé, no tengo un recuerdo de que hubiera mucha improvisación, ¿no, Lucía? No. No. Um, no. O sea, yo creo que estaba todo bastante pensado y me alegro de que te diera esa sensación, ¿no? de improvisación, lo cual quiere decir que se consiguió esas interpretaciones naturales, ¿no? Muy bien. Pues, ¿qué os parece si pasamos un poco a hablar más de vosotros para hacernos una idea de un poquito de cómo estáis trabajando ahora que en todo este vorágine que estamos viviendo de pandemia y cosas extrañas? No sé si nos podéis contar un poco cómo estáis viviendo el proceso, cómo habéis vivido el proceso pandemia, si habéis estado trabajado mucho, el trabajo a distancia, todo esto, cómo os ha funcionado. Y si no queréis comentar nada más de la peli, si os parece. No sé, cuéntanos tú a ti, cuéntanos qué te ha parecido, cuéntanos tú qué te ha parecido Ah, la Claro, película, claro. alguna cosa que digas, no entiendo esta decisión o no me funciona esta parte. ostras, es que yo fui a ver con tres compañeros, con una compañera también montadora y un compañero director la película. Y yo la verdad es que salí muy contento de la película. Me gustó un montón. Y a mí también me gustan estos ritmos y estas de esto tan contenidas. Aparte, hacía tiempo que no iba al cine, bueno, o a un festival que me hizo mucha ilusión también ir al DA. Desde aquí un agradecimiento a la organización por hacerlo posible, que no es fácil hoy en día. Y además con la charla de David y todo, la verdad es que fue una experiencia súper chula que me acabó de redondear la película. Y más que cosas que no me funcionaran, porque ahora la verdad es que no sé decir ahora ninguna, no sé si por a mí me gustó mucho cómo conseguís que la película parezca una entidad teniendo dos partes tan diferenciadas, ¿no? Porque al final tenemos una road movie prácticamente en la segunda mitad de la película y en la primera parte para mí es totalmente diferente. Y, y me gustó mucho esto y me gustó mucho el principio, el cómo dais a entender el momento del infarto. Decimos esto porque pasa en la primera secuencia de la película, de esa manera tan sutil, tan fina, ¿no? Tan poco explicativa en ese sentido, tan contemplativa, ¿no? Esto me gustó mucho y además lo que me habéis explicado de la decisión. No sé, la verdad es que no os puedo ¿Qué te comentar. gusta más, la primera parte o la segunda? A mí me gusta más la primera, porque me gusta mucho la relación entre ellas y aunque la segunda es como esa catarsis, ¿no? Que yo creo que como espectador eh, la agradeces mucho y la sientes mucho. Pero lo que pasa es que la primera, ellas tienen como mucha química. No sé si esto lo veíais en las tomas también entre las actrices,
pero es que Ana y Petra tienen, a mí me da la impresión como espectador que tenían como mucha química y es una parte con la que empaticé a tope. Y estuviste el resto de la película echando de menos a Verónica, ¿no? Sí. Sí, Esa era la intención. sí. Yo me acuerdo que esto a lo mejor os sirve, ¿eh? Yo empecé a llorar justo después de... Ahora ya estamos destripando la película, pero bueno, Bueno, si no, pues... empecé justo a llorar cuando hay el suceso y acabé un poquito después de la mitad, ¿no? O sea, cuando ella, yo creo que es un poco con el personaje, me pasó un poco con el personaje de Pedro también esto, porque es cuando yo creo que ella empieza como a aceptarlo y como a buscarse, ¿no? En ese viaje que tiene ella, que es cuando empieza ella a disfrutar un poco ese viaje que hace en la segunda parte de la película. No sé, esto a lo mejor os sirve, pero yo sí, creo que en esa parte como espectador se siente muy bien este sentimiento de, vale, pues ahora me estoy buscando y me acuerdo mucho de ella, ¿no? Pero empieza otra historia, entre comillas, ¿no? y la intención de David era siempre, ¿no? Que Verónica estuviese siempre ahí, ¿no? Aparte de ya vivir con Petra todo su proceso, pero que siempre esté, bueno, es que siempre está, ¿no? Sí. Hasta el final. Uh-huh. Verónica. Podemos hablar del sonido. Uy, sí. Vale, Es vale, muy venga. importante en esta película. ¿Cómo lo trabajasteis en qué porcentaje de responsabilidad tuvisteis vosotros en el resultado final, vaya, con el trabajo en sonido? ¿Y Bueno, por qué no nos sé si, dices que no es... sé si sabes o te contó David que David en sus inicios era sonidista. Él Ni era, sí, idea? sí, hacía sonido directo, David. Qué Y fuerte. entonces, bueno, sí, es un obseso del sonido y Eva Baliño hizo un trabajo maravilloso grabando siempre, grababa el plano, lo tenías hecho. El plano sonoro lo construía ella con los off y en estos tomas largas pues te lo permite, ¿no? Te permite que te contamine el off el resto del plano y bueno, y fue un trabajo muy, muy bonito el que hizo y David siempre nos estaba empujando a venga más. Y la verdad es que el premontaje que hicimos, ¿no? Ya con él tenía Sí. o sea, no tiene nada que ver con lo que quedó, ¿no? Pero sí que estaba marcada muchas de las decisiones finales de la película. Había escenas que trabajábamos fundamentalmente el sonido, porque en el montaje era un plano muy largo, por ejemplo en el hospital, ¿no? De María en la cama del hospital, y lo que trabajábamos ahí era principalmente el sonido Uh-huh. en el montaje. Luego entró Patrick Isline, eh, que ha hecho un trabajo, vamos, yo cuando he podido ver la proyección de la película en la sala, vamos, me ha parecido increíble. Lo he disfrutado muchísimo el sonido, sí, sí. Sí, Sí, todas las mezclas se hicieron, creo que fue en mayo, o sea, que nos pilló, Sí. pues nos resultó imposible acercarnos a la sala de mezclas. Y estoy deseando escucharlo, Lucía lo ha oído y está muy, muy contenta. Sí, la verdad es que en la sala de cines esto se nota mucho, porque además al ser una película con este ritmo que hablábamos antes, el sonido es como te ayuda mucho y te acompaña un montón a la hora yo porque tengo en la cabeza sobre todo los planos, esas secuencias de hospital, para que habéis hablado del sonido, que las noches, ¿no? Estas partes, las partes nocturnas, las partes de exteriores del hospital que contrastan con el interior, la verdad es que se agradecen un montón como espectador y son preciosas, la verdad. Sí, sí. Como anécdota, en el último plano de la película No jugábamos digas lo con que, no digas lo que pasa. no digo lo que pasa, jugábamos con el sonido de tomas de Verónica del principio de la película. Mm. O sea, Ostras, Respiraciones que sí, para que siga estando ahí hasta el final, Verónica. qué guay. Y no sé si echaste en falta la música, que en realidad hay música en la película, pero no hay música. No,
La verdad es que no la eché, no la eché en falta. No es una cosa que durante la peli la verdad es que me diera cuenta de que me faltaba. Porque como el tono ya no es melodramático, ¿no? ¿Tú llegasteis a plantearos poner música? Sí, a ver, fue algo que, bueno, tanto David, Lucía como yo teníamos claro al 90%, pero bueno, hay más gente en una película que toma decisiones, ¿no? Y ellos creían que había la posibilidad de que la música viniera bien a la película, entonces se le dio una oportunidad a la música, pero bueno, al final se decidió que estaba mejor sin música y creo que fue una decisión acertada. Genial. Música extra diegética, la música y música Sí, claro, pues, claro. es toda diegética. Mm. Muy bien, pues nos vamos quedando un poquito sin tiempo. Llevamos un buen rato hablando. Vamos a hablar un poquito de esto que hablábamos antes, que también me interesa que como montadores hablemos un poco de la parte más laboral, de cómo están pasando las cosas en este mundo que vivimos ahora. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo os ha afectado a nivel laboral, ya no tanto de actividad, sino de cómo habéis trabajado? O si queréis explicar las dos cosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viviendo esta época? Pues a mí el confinamiento me pilló trabajando por suerte y bueno, y de un día para otro pues terminando una serie en casa, así de repente, con un portátil y bueno, que de repente te llevamos los discos y así, sí. Entonces pues bueno, un poco en shock, pero bueno, como todos, ¿no? Logramos terminar la serie y yo luego ya terminé esa serie y pues claro, como estábamos recién confinados, pues ahí se paró todo y ya estuve unos cuantos meses sin trabajar. Vamos. Y luego, bueno, por suerte, cuando ya en verano se reactiva todo un poco, empecé otro proyecto y ya lo empecé directamente en casa. Ya directamente trabajando en casa y hasta hoy aquí sigo. ¿Y no vas para nada al Bueno, estudio? sí, sí, voy a cerrar, estoy en una serie y a cerrar los capítulos con los directores o con el productor ejecutivo. Sí que pues una semana por capítulo, depende, porque cuando se ha recrudecido todo un poco y ha vuelto todo a empeorar, también hemos también cerrado por Zoom, compartiendo pantalla, en fin, como hemos podido, sí. ¿Y tú, Y Miguel? a mí me pilló justo iniciando, llevábamos 3 semanas de rodaje en una serie, vino el confinamiento y como no teníamos material, pues nos hicieron un ERTE y estuvimos, bueno, dentro de lo que cabe tuvimos suerte porque a principios de junio volvió a reactivarse el rodaje y solo estuve, pero claro, fue un shock, tenías ya planteado todo el año y de pronto vino esto. Y bueno, cuando volvió estuvimos teletrabajando, nos dieron la opción de teletrabajar y el otro montador y a mí nos venía, la verdad que nos venía mejor estar teletrabajando por cuestiones familiares y hasta que terminó el rodaje estuvimos en casa. Luego ya cuando terminó el rodaje ya sí que nos incorporamos y teníamos que ir al estudio y para trabajar con los directores. Y esto del confinamiento, de la pandemia, bueno, pues creo que ha puesto de relieve el tema del teletrabajo, ¿no? Y cómo las cosas al final salen de igual forma eh, estando en tu casa o estando en el estudio. Sí que es cierto, bueno, yo sí que prefiero para ciertos procesos estar físicamente, ¿no? Con la persona, con el director o con el productor o con quien toque. Eso os iba a preguntar, que cómo lo veis el teletrabajo y, bueno, montando series, entiendo que debe ser muy diferente, ¿no? Porque Hombre, tiene sus ventajas, pero bueno, sí que es verdad que echas un poco en falta el feedback, ¿no? O sea, al final
estás con tus compañeros montadores y, bueno, aunque esté cada uno en su sala y cada uno con su capítulo, siempre estás compartiendo impresiones. Y sobre todo, yo ahora lo noto menos porque estamos ya terminando la serie, pero sobre todo en el arranque, ¿no? Que estás con los primeros capítulos y, bueno, dices, no sé, a ver por dónde va a ir esto, ¿no? Por dónde vamos a tirar. Pero bueno, entonces sí que eso se resultó más complicado, pero bueno, al final hablando mucho, comunicándonos mucho, compartiendo también, de, oye, te mando el BIM de lo que estoy haciendo, mándame tú, ¿no? Y bueno, pero Yo, bueno, también tiene sus ventajas, ¿eh? De comodidad, de tiempo que ahorras en ir y venir y eso al final lo empleas en otras cosas. yo, como te he dicho antes, David, no he llegado a trabajar en remoto con el director. ¿Vale? Así que esto que te voy a decir es algo, una intuición que tengo, porque como no lo he hecho, pero yo creo que en ese trabajo yo creo que sí que se pierde con el teletrabajo. Creo que lo que surge, ¿no? Estando físicamente con alguien, no sé, no creo que es lo mismo que, porque tampoco sería compartiendo la pantalla, prueba esto, la misma rapidez, la inmediatez, no lo sé. Creo que yo por lo menos prefiero ese trabajo hacerlo presencialmente. Bueno, pues ¿creéis que ha venido para quedarse esto? Como muchas veces se habla. Yo Sí, creo que sí, sobre todo en nuestro caso, en otras profesiones no sé, pero sí, yo creo que sí. Ujú. Para mí la fórmula de poder estar teletrabajando y luego ya ir solamente los días que tengas que estar con el director, me parece una buena fórmula y sí, ¿por qué no? Bueno, ya por último, si tenéis algún trabajo en el que estéis trabajando que queráis hablar de él muy brevemente, decir pues que vais a estrenar una serie, una película en breves que podáis anunciar, que podáis comentar mínimamente, o no se puede comentar y ya está, supongo. Bien, venga, Ahí, empieza, Lucía. los venga. contratos de confidencialidad. Yo el lunes se estrena Los Hombres de Paco a las Hombre, 22:45 en Antena 3. muy bien, ahí estaremos para verlo. Y nada, yo estoy iniciando el montaje de una serie, o sea que lleva solo una semana de rodaje, así que todavía queda para hasta 2022, creo que no vamos a poder verla. Bueno, pues muy bien. Pues nada, muchas gracias a los dos por haber estado aquí en la charla de la MAC, la Asociación de Montadoras y Montadors Audiovisuals de Cataluña, y bueno, en el marco del Festival del DA, donde se ha pasado La vida era eso. Y nada, un saludo, muchas gracias y bueno, pues volvemos a hablar en otra ocasión y nada, encantado de teneros aquí. Gracias Igualmente, a vosotros. hasta luego. Y todos a ver la peli cuando estén los cines abiertos y todos podamos Eso, verla. eso. Todos al cine, todos al cine. Gracias. Gracias. Hasta Adiós. luego.